Y bueno, pues el día de hoy me tocó a mí compartir y con mucho gusto lo hacemos. ¿Y qué le parece si oramos para que Dios bendiga este tiempo de exposición de la palabra? Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por este tiempo maravilloso que tenemos en tu casa, los hermanos juntos en armonía, alabando, bendiciendo y enalteciendo tu nombre, Señor. Pero ahora nos disponemos también para recibir el consejo de la palabra de Dios, que sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Cumple el propósito por el cual es enviada esta palabra, Señor, que nos mejore cada día el conocer tu palabra y ponerla en práctica, Señor, que podamos ser nutridos a través de lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Quita todo lo que estorbe, todo lo que perturbe, todo aquello que quiera impedir que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada. Señor, en tus manos nos ponemos y en todo sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Hoy vamos a abordar un tema que me encanta, mejores juntos, mejores juntos. Y leo nuestra porción bíblica del día de hoy en la Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Este libro de Eclesiastés, del cual extraemos nuestra porción bíblica del día de hoy, es escrita por el rey Salomón. Y si usted ha escuchado o conoce un poco de la historia del rey Salomón, es un hombre que fue dotado con un don muy especial, con gran sabiduría. Dios le otorgó una sabiduría extraordinaria. Y en el libro de los Proverbios encontramos mucha de esa sabiduría plasmada en consejos que el rey Salomón escribe en lo que conocemos como el libro de Proverbios. Pero el libro de Eclesiastés es la triste secuela del libro de Proverbios. En este libro Salomón lamenta el hecho de que ha sido un necio y que no ha seguido su propio consejo. Es decir, Dios le dio tanta sabiduría, sabiduría acertada, pero el problema de Salomón es que mucha de esa sabiduría él no la estaba poniendo en práctica en su propia vida. Porque si usted recuerda, Salomón vivía una vida desenfrenada, de placeres. Recuerda, es conocido porque tenía más de 700 mujeres. Imagínese usted, un hombre rico que gozaba de darle rienda suelta a su carne y a los placeres de esta vida. Y Salomón lamenta en el libro de Eclesiastés el hecho de que ha sido un necio y no ha seguido su propio consejo. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, Salomón concluye: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la Nueva Traducción Viviente dice: nada tiene sentido. Esa es la conclusión a la que llega Salomón después del estilo de vida que llevó. Y termina diciendo al final de sus días, dice: nada tiene sentido, la vida que he llevado ha sido en vano, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés, sin embargo, aunque denota esto negativo en la vida de Salomón, para nosotros es un sermón que nos ayuda y que nos advierte a no desperdiciar la vida en cosas que no tienen valor. Nos exhorta a vivir vidas piadosas de significado eterno y prioridades espirituales. Eclesiastés 4 versículo 9 al 12 es parte de las instrucciones de Salomón para vivir una vida significativa. Habla, por ejemplo, de valorar la juventud. Habla de, nos dice, ¿verdad? Ninguno tenga en poco su juventud, sino vamos a valorar la juventud, a vivirla con sabiduría. ¿Por qué? Para que el día de mañana no digamos vienen los días malos y no tengo en ella contentamiento, complacencia. Nos habla de aprovechar el tiempo, entre otras temáticas. Pero también Salomón enseña que para vivir una vida que vale la pena se debe aprender a valorar las relaciones por encima de las posesiones.
a valorar a las personas por encima de las cosas. Debes encontrar gozo en el compañerismo, no en el placer. Y él lo aprendió de primera mano. Tenía posesiones, pero aprendió al final de sus días que eso no era lo más importante. Aprendió que las relaciones son por encima de las posesiones. Aprendió a valorar las personas más que las cosas y a encontrar gozo en el compañerismo, no en el placer. Salomón expresa este punto en una declaración simple y clara y directa que encontramos en nuestro pasaje del día de hoy. Mejor ser dos que uno. Es mejor ser dos que uno. ¿Por qué no voltea al que está a su lado y le dice: es mejor ser dos que uno? Ahora el del otro lado también, para que no se le sienta: es mejor ser dos que uno. Bueno, los que tienen a alguien al lado, ¿verdad? Porque algunos tienen una pared. Pero mejor es ser dos que uno. Anterior a esta declaración, Salomón dice lo siguiente en el versículo 7: también observo otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Fíjese el ejemplo que nos da, porque a veces como seres humanos pensamos: si tuviera un poco más de dinero, si tuviera un poco más de posesiones, si tuviera un poco más de esto, de aquello, y enfocamos en cosas materiales. Pero aquí encontramos a un hombre rico acumulando riquezas, pero que dice: ¿para quién estoy acumulando todo esto si no tengo hijos, no tengo hermanos, no me relaciono con nadie? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Salomón reflexiona y llega a la conclusión que solos no vamos a alcanzar todo nuestro potencial y mucho menos vamos a trascender. Al contrario, vamos a terminar nuestros días deprimidos. No queremos eso. Por eso hoy vamos a aprender la lección. ¿Quieres potencializarte, trascender, dejar huella, dejar legado, hacer historia, a impactar tu mundo? Salomón dice: somos mejores juntos. Desafortunadamente a veces ponemos barreras para no relacionarnos. Algunos de los motivos que a veces utilizamos por qué ponemos esas barreras es la diferencia de edades, por ejemplo. A veces no estamos dispuestos a convivir con personas que no son de nuestra edad o de nuestra generación. Los jóvenes piensan que los mayores son de otra época, que son anticuados, que jamás me van a entender. Anybody familiar with that, young people? Oh, mom, you're so old fashioned, ¿verdad? You don't know what we're talking about. You don't understand. Tú no me entiendes, ¿verdad? Ustedes son tan anticuados. Y a veces no nos queremos relacionar por esa diferencia de edad. Pero también sucede al revés. Los mayores a veces dicen: ¿y este escuincle qué me va a enseñar? El día que tengas la experiencia que yo tenga, que vivas lo que yo tenga, cuando tengas los años que yo tenga, pues no, nunca lo va a alcanzar, ¿verdad? Porque nosotros somos mayores, me incluyo. Y a veces los mayores piensan: no, es que los jóvenes son unos rebeldes, inexpertos, que nada tienen que aportarme. Hello. Otros ponen barrera de las experiencias del pasado. A veces no queremos relacionarnos con otros porque hemos sufrido heridas. Hemos sufrido de rechazo, hemos sufrido abandono, hemos sufrido abusos o traición en el pasado, y por eso justificamos el aislamiento y ponemos barrera y decimos: voy a guardar mi distancia, ya no me voy a hacer íntimo de nadie porque nada más me han lastimado, me han herido, han abusado de mi confianza, qué sé yo. Los celos y las envidias son otra. A veces somos dados a darle lugar a los celos y las envidias por nuestras inseguridades, y nos cuesta celebrar el éxito o logros de otras personas, y a veces ponemos en mal a otros, hablamos mal de otros, ¿verdad? Nos expresamos mal de otros como si haciendo eso le va a quitar valor a ellos y dárnoslo a nosotros. No. Por otra parte, vivimos en una sociedad y una cultura egocéntrica que celebra el poder del uno.
It's all about you. Se trata solamente de ti. Tú eres lo único que importa. Haz algo por ti mismo. Son los consejos que recibimos hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura egocéntrica que celebra el poder del uno, y muchas personas prácticamente adoran la privacidad, y hay filosofías y corrientes humanistas, ideas humanistas que hablan de que tú eres tu propio Dios. Esa es la sociedad en la que vivimos, el pensamiento de la sociedad y lo que promueve nuestra sociedad hoy en día. Sin embargo, la Escritura, la palabra de Dios, no aprueba estas ideas. Dice Proverbios 18:1 en la Biblia de las Américas, dice: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Es decir, el que vive aislado está buscando su propio interés, pero no es lo correcto. Está en contra del consejo divino, en contra de la recomendación bíblica. Dice otra versión de este mismo texto: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Ya ni siquiera a la voluntad divina, al sentido común. Uno nunca va a ser más que dos. Uno nunca va a ser más que tres. El sentido común nos dice que somos mejores juntos. En otras palabras, el aislamiento de los demás es egoísta, es necio, es ser necio, es impío. En la creación Dios declaró que todo era bueno cuando Él hizo la luz, cuando Él hizo el día y la noche, cuando Él hizo las aves, los peces del mar, cuando hizo los animales. Dice la Escritura que cada día, en Génesis capítulo 1, Él observaba lo que hacía cada día y dijo: era bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Dios declaró que todo era bueno excepto una cosa: no es bueno. ¿Qué dijo Dios cuando hizo la creación? No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó para la comunidad, y la verdadera fe siempre se vive en comunidad con otros. La Escritura nos enseña o no enseña el poder del uno, enseña que dos son mejor que uno. Solo juntos podemos cambiar la historia y trascender. Solo juntos vamos a alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Vamos a potencializarnos. Solo juntos vamos a impactar nuestro mundo. En Eclesiastés 4:9-12, Salomón da 4 razones por las que dos son mejores que uno, y hoy las vamos a abordar. Número 1, juntos podemos lograr más. Juntos podemos lograr más. Dice Eclesiastés 4:9: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Dice la Nueva Versión Internacional: más vale dos que uno, porque obtienen más fruto. Hay mayor resultado, hay mayor logro, hay mayor alcance, hay mayor éxito cuando trabajamos acompañados. El verdadero éxito no es quedar en el anonimato, es dar fruto. Porque quizás tú dices: pues yo en mi vida he trabajado juntos y aquí estoy sobreviviendo. Pero no estás trascendiendo, no te estás quedando en el anonimato. Y el verdadero éxito no es quedar en el anonimato, es que después de esta vida, que nos vayamos de este mundo, que dejemos huella, dejemos legado, demos fruto. El anonimato no es la voluntad de Dios, es dar fruto, es trascender, es dejar huella, es cambiar la historia. Y cuando lo hacemos juntos, eso va a ser una realidad en nuestra vida personal, a nivel personal. Vamos a ser mejores cuando trabajamos juntos. Dice Proverbios 27:17: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Un hacha logra más cuando está afilada que desafilada, ¿sí o no? An axe, ¿verdad? It's going to be better, it's going to accomplish more when it's sharpened than when it's not sharpened or when it's dull. Entonces el hacha logra más cuando se está afilada que desafilada. Y la Biblia nos dice: así como esa hacha se afila con hierro, el hierro con hierro, así un amigo se afila ¿cómo? Con un amigo, con otra persona, con relacionarse con otros. Dice 1 Tesalonicenses 5:11: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dice:
Anímense y edifíquense. Cuando hablamos de edificar, de construir, estamos hablando de una obra en progreso, de una obra en avance, de ir de gloria en gloria, de ir mejor, de mejora en mejora. Dice, edifíquense cada día, ¿verdad? Edifíquense como los unos a los otros en comunión. Tu mejor versión surge en la unidad. Te potencializa, creces como persona, tu carácter es formado y alcanzas mayor madurez. Porque el exponernos a otros pensamientos, a otros puntos de vista, a otro consejo, nos ayuda a ser mejores. A veces tú puedes traer una muy buena idea, pero te relacionas con alguien que te da una mejor idea o la combinas con la tuya y surge algo mejor que lo que tú pensabas. Nos enriquecemos. Y si no estamos relacionándonos, nosotros mismos nos estamos privando de alcanzar nuestro mayor potencial. El punto de este versículo es que, también en Eclesiastés 10:10, que es similar, es que no nada más a nivel personal, sino a nivel laboral, en el fruto de nuestro trabajo, de lo que hacemos, también hay avances, hay mejoras, hay avances, hay mayores logros. Dice Eclesiastés 10:10, si el hierro se desafila y no se aguza el filo, se debe usar más fuerza, pero la sabiduría ayuda a tener éxito. Dice, si tú, lo que está diciendo es, si usas una hacha que está desafilada, ¿qué vas a tener que hacer? Mayor esfuerzo, te vas a agotar, te vas a burn out, ¿verdad? Vas a agotarte fácilmente, pero es de sabios mejor relacionarte y no trabajar más duro, sino más inteligente. Este es el punto de este versículo, que es mejor trabajar más inteligente que más duro. ¿Y qué es lo inteligente? Trabajar unidos. Nuestro texto brinda esa manera simple de hacer esto, de lograr esto, y es: no trabajes solo. No trabajes solo, trabaja acompañado. El texto sugiere una vida significativa, ¿verdad? Va a ser cuando trabajamos juntos en unidad. Se dice que Alex Haley, un novelista muy exitoso, tenía una obra de arte en su oficina y era una fotografía o una imagen de una tortuga que estaba trepada encima de una cerca. Era una obra de arte muy peculiar. Y cuando alguien preguntaba al respecto, que era con frecuencia, oye, pues, ¿qué significa esa imagen? Él explicaba que si alguna vez una tortuga estaba sentada en una cerca, sabes que tuvo ayuda para llegar allí. Porque la tortuga no fue diseñada para escalar. Su compostura física no le permite lograr llegar arriba de una cerca solo. Entonces, si está la tortuga allí, es porque, dice él, alguien tuvo que ayudarle para llegar allí. ¿Y por qué tenía él esta imagen en su oficina? Cada vez que la veía, dice, la foto me recuerda a mí mismo cómo llegué a donde estoy. ¿Cómo es que llegué a donde estoy? No pudo haber sido de forma solo. Alguien tuvo que haberme ayudado. Salomón declara que dos son mejores que uno porque obtienen mejores resultados. Esto lo reitera el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue otro personaje bíblico que con su vida nos dio ejemplo. Salomón fue el opuesto. Él aprendió por la mala, ¿verdad? Trabajó junto y terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora les recomiendo, no hagan lo mismo que yo. Pero Pablo nos puede decir: hagan lo mismo que yo. Él dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ahorita vamos a ver qué hizo Cristo con respecto a esta temática. Pero también él con su vida, con su ejemplo, nos demostró que efectivamente él era mejor junto. Mire lo que dice la escritura en 1 Corintios 3, 5 al 9. Dice: después de todo, ¿quién es Apolos? Apolos era un líder espiritual contemporáneo de el apóstol Pablo. Al igual que Pablo también era líder espiritual. Dice: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Porque la gente discutía: yo soy de los Apolos, yo soy de Apolos. Y otros decían: yo soy de Pablo. Es como decir: yo soy de Comunidad Cristiana Manuel. Esos son los de Betel. Esos son los de
de tal o cual iglesia o qué sé yo. Y ahí había discusiones como que si uno era mejor que otro. Pero Pablo les dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Hablando de sí mismo, dice, nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Hay mucho que extraer de allí, pero note que aunque el que riega y el que planta trabajan en conjunto, son uno, cada individuo recibe su propia recompensa. En otras palabras, el hecho de que trabajes con otro no disminuye tu recompensa personal que Dios tiene para ti en ninguna manera. El que planta va a ser recompensado por plantar. El que riega va a ser recompensado por regar. Y alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar, y ninguno es más importante que otro. Aquí lo importante es Dios, y nosotros trabajamos en conjunto para cumplir la voluntad de Dios, y allí es donde hay recompensa, y hay recompensa mayor aún, multiplicada, cuando trabajamos juntos. En la Biblia encontramos el ejemplo de la Torre de Babel en Génesis capítulo número 1. Lean la historia en su propio tiempo, pero los seres humanos de ese entonces hablaban un mismo lenguaje, un mismo idioma, se entendían todos, y se propusieron hacer una torre que llegara al cielo. Pero eso no era la voluntad de Dios, que hicieran una torre que llegara al cielo, pero ellos se habían propuesto esto en su ambición o lo que usted quiera. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo, formularon un plan y empezaron a construir una torre con la intención de que llegara al cielo. Pero como no era la voluntad de Dios, Dios tuvo que confundir su hablar, su idioma, su lenguaje. Tuvo que confundirlos para que no se pudieran comunicar y entender entre sí. Y entonces así se frenó la obra. Y aunque este es un ejemplo verdad, de algo que no fue la voluntad de Dios, la sugerencia de esta historia es que incluso un plan equivocado puede lograr mucho cuando las personas trabajan juntas, incluso para hacer algo malo, ¿verdad? O que no es la voluntad de Dios. Cuando se trabaja unido, a veces se logran esas cosas, desafortunadamente. Y en este caso no era la voluntad de Dios, y Dios tiene que confundir, porque Dios dice, sí, los dejo que se sigan comunicando, van a lograr su objetivo, y ese no es mi voluntad. ¿Cuánto más es cuando la iglesia, que somos tú y yo, el cuerpo de Cristo, nos unimos para trabajar juntos? Juntos obtenemos mayor recompensa de nuestro trabajo. Mire lo que dice Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Me encanta la terminología de este versículo. Dios nos diseñó para trabajar unidos. Nos compara a un cuerpo, que la mano no puede funcionar sin los dedos sin la mano, el pie no puede avanzar sin la cooperación del cerebro que mande la señal, etcétera. Es decir, nos compara y dice, estamos diseñados de forma que cada parte del cuerpo encaje perfectamente. Ninguno somos iguales, pero estamos diseñados a trabajar juntos, y eso no es sinónimo, diversidad no es sinónimo de división, ¿ok? Podemos coordinar esfuerzos, y Dios dice, el cuerpo encaja perfectamente tal como Dios lo diseñó, si entendemos nuestra función, una función específica. Note esa terminología. Pero me encanta otra terminología, habla de desarrollo. Nos vamos a desarrollar más. Habla de crecimiento, vamos a crecer más. Habla de crecer sanos, eso nos gusta. Habla de aumentar en amor. Eso es bueno, eso es perfeccionarnos, eso es ser mejores, eso es avanzar. Vamos a lograr más cuando trabajamos juntos. Uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. Uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. ¿Sabías que el apóstol Pablo se menciona, solo los nombres que se mencionan en la Biblia
de creyentes que estuvieron directamente relacionados con el apóstol Pablo, que lo ayudaron a hacer su ministerio y a cumplir su labor. Hay por lo menos 100 nombres mencionados en la Biblia, sin contar los que se mencionan general, que no se mencionan sus nombres. Pero 100 personas mencionadas por nombre, la Biblia nos relata que trabajaron en conjunto con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, fue quien nos dio la mayor parte del Antiguo Testamento. Es el autor inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, perdón, el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, que es lo que nos rige, el fundamento bíblico que nos rige como cristianos. No tuviéramos eso, pero Pablo reconoce, no lo pude haber logrado solo. La Biblia nos recalca, por lo menos 100 nombres son mencionados directamente, sin contar los indirectos que trabajaron con el apóstol Pablo, muchos de los cuales ellos eran hombres, otros eran mujeres, otros eran jóvenes, otros eran adultos. La Biblia habla de Febe, por ejemplo, habla de que era mujer, habla de Timoteo, que era joven, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos recalca, debemos trabajar en plural. Debemos trabajar en plural. Jesús lo dijo en Juan 17:21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, hablando a su Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo vea nuestro fruto, para que haya mayor alcance. ¿Cómo? Cuando trabajamos unidos, tal como Jesús con su Padre. El mito del llanero solitario no existe en el ámbito cristiano. Sí conoce el mito del llanero solitario, the Lone Ranger, the Zorro, ¿verdad? El zorro. Bueno, en inglés el zorro tenía, o el llanero solitario tenía un acompañante. ¿Cómo se llamaba en inglés? ¿Alguien se acuerda? Los de nuevas generaciones ni saben lo que estoy hablando. Pero se llamaba tonto, y en español se escribe tonto. Entonces yo digo jugando, hasta el llanero solitario tenía un tonto para ayudarle. En español es toro. Tenía un toro para ayudarle. Porque nadie puede, sería muy pretencioso creer que vamos a lograr grandes cosas solos. Necesitamos la comunión. Dice un proverbio chino, detrás de un hombre talentoso siempre hay otro hombre talentoso. No existen los Rambos en la vida real, un soldado que gana batallas solos. Eso solo en las películas. Trabajar en equipo divide el trabajo, multiplica los resultados. Trabajar en equipo se divide la carga y se multiplica el gozo. El trabajo en equipo es el combustible que permite que las personas comunes y corrientes logren resultados sobresalientes. Tú decides, ¿quieres ser común y corriente o quieres ser sobresaliente? Es tu decisión ser intencional, practicar la comunión, porque somos mejores juntos. Es increíble, pero Jesús mismo, siendo Dios encarnado, entendió que necesitaba un equipo para lograr lo que se logró en solamente 3 años de ministerio. ¿Sabía usted que el ministerio de Jesús solamente duró 3 años? Se preparó toda una vida. Empezó su ministerio a la edad de 30 años y lo concluyó a la edad de 33 cuando ascendió al cielo. Solo 3 años, imagínense, nosotros llevamos 30 años en el ministerio, 10 veces más. Y sin embargo nosotros, con todo lo bueno que podamos hacer, no hemos causado el impacto que Jesús ha causado a lo largo de la historia de muchas generaciones y de miles y miles de años antes y después de Cristo. Cristo sigue siendo el centro de la escena de la historia humana. Y en 3 años logró ese impacto, pero él no lo logró solo. Dice la escritura en la siguiente porción de Lucas. Dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres. Entonces ahí están los primeros 12 que escogió él para hacer equipo con ellos, los 12 discípulos. Pero no solamente fueron ellos, se multiplicaron después en 70, etcétera. Pero no solamente eran hombres, también eran mujeres. Dice, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él
había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Los discípulos y Jesús iban a predicar y había mujeres que estaban respaldándole, sosteniendo, proveyendo recursos materiales para que el ministerio no parara, para que se lograra el objetivo. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra. Y es increíble que el ministerio de Jesús solo duró 3 años. Sin embargo, el ministerio de Jesús fue un parteaguas en la historia. ¿Cómo? Porque no lo hizo solo, porque lo hizo en equipo. Que podamos imitar el ejemplo de Jesús. Número 2, juntos podemos levantarnos. La segunda razón por qué Salomón nos dice es mejor ser 2 que 1, es mejor trabajar juntos, porque podemos levantarnos. Nos da el ejemplo: si uno se cae, el otro puede levantarlo, y hasta dice, y si uno se cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice la Nueva Traducción Viviente. Y no queremos estar en problemas. Queremos que cuando caigamos haya alguien que nos levante. Mientras el versículo 9 destaca que 2 son mejores que 1 con la imagen de un trabajador en el campo, los siguientes, porque habla de fruto, los siguientes versículos nos presenta la imagen de un viajero en el camino. Primero nos advierte que en el viaje existe la posibilidad de caer. Así es que no importa la experiencia que tengas, no importa las habilidades o el cuidado que tengas al caminar, cada uno tiene el potencial de caer. Tenemos ese peligro de caer. Dice 1 Corintios 10:12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque el que piensa que está firme y dice, no, yo no voy a caer como los demás, eso ya habla de orgullo. Y dice la Biblia que antes de la caída o de la destrucción viene el orgullo. Es el candidato más probable a caer. Al contrario, la persona que piensa que está exenta de caerse en realidad es el principal candidato para una caída. Puede caerse tan bajo y tan fuerte que no puede volver a levantarse por sí mismo. Y esto nos habla no de un resbalón o un tropiezo, es la imagen de un colapso total. Y el punto es que hay algunas fallas, errores y horrores en la vida que a veces nos pueden llevar a caernos al punto de no recuperarnos por nuestra propia cuenta. Ahí está la clave. Podemos caer y quizás no recuperarnos por nuestra propia cuenta, pero bendito sea el Dios cuando no estamos dependiendo solo de nosotros mismos. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Cuídate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bendito sea Dios que haya alguien, no queremos que nadie caiga, pero si cae, si cometió un error, que en vez de señalarle, que en vez de patearle, podamos extenderle la mano y ayudarle a levantarse. Sigue diciendo Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. La caída puede ser pecado o el desánimo, pero qué lindo que en lugar de juzgar, de señalar o ignorar que a la persona ha caído, podamos estar dispuestos a levantarle, a restaurarle, a ayudarle a ponerse de pie y volver al camino. La iglesia no debe de ser alguien que patea a las personas cuando están abajo. Al contrario, tenemos que levantarles. Desafortunadamente, algunas personas caídas nunca se recuperan porque están solos cuando caen. Pudiendo haber cambiado su historia, causado impacto, dejar huella, potencializarse, se quedaron en el camino por no tener quien les diera la mano para levantarles. Y a veces es también no solamente el resultado de que la iglesia no está haciendo lo suyo, a veces también es el resultado de que nosotros no cultivamos relaciones. Charles Swindoll lo dijo bien: las amistades deben cultivarse. Deben cultivarse. No ocurren automáticamente cuando ocurre la calamidad. Nunca he oído hablar de un negocio de alquiler de amigos, ¿verdad? Que dices, me pasó algo malo, voy a rentar, voy a hacer lease, ¿verdad? Un amigo por un rato para que me ayude a pasar este momento difícil. No, no hay un negocio de esto. ¿Por qué? Porque las relaciones se tienen que cultivar previo a la calamidad. Tengo que practicar la comunión para que cuando suceda
las dificultades, porque no estamos exentos, hermanos. Estamos en este mundo no es nuestro hogar y tenemos un adversario, el diablo, que nos acecha todos los días. Aparte somos víctimas también de los errores humanos y a veces pasamos enfermedad o dificultades por las decisiones que tomamos como seres humanos. Y no estamos exentos de pasar o de caer, pero uno puede escoger cultivar relaciones para que cuando vengan esos momentos difíciles no los pasemos solos y salgamos a flote. No puedes estar decidido a caminar solo y esperar que vengan corriendo a ayudarte cuando te caigas. Necesitas cultivar amistades constructivas mientras estás de pie, porque mejor son dos que uno cuando has caído. Me hace recordar a la mujer adúltera en el Lucas capítulo número 8. Qué triste por un lado, qué gozoso por otro, pero le explico. Triste porque imagínese usted una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, y los religiosos, los líderes religiosos, los sacerdotes y líderes religiosos que estaban allí para ayudar al pueblo, para levantar y animar al pueblo, fueron los primeros que dijeron: cometió un error, la exhibieron públicamente de pilón y luego le dicen: hay que apedrearla, la ley dice que hay que apedrearla y hay que matarla. Pero bendito sea Dios que Jesús llegó al rescate y la defiende y dice: si alguien está libre de culpa, arroje la primer piedra. Y no pudieron hacerlo y tuvieron que irse huyendo. Gloria a Dios por Jesús. Y esa es la parte buena de la historia, que Jesús restauró a esa mujer. Pero Dios quiere usarte a ti. Jesús ya no está aquí presente. Ahora tú y yo somos las manos, somos los pies, somos los ojos de Dios aquí en la tierra. Que podamos tender la mano amiga, que podamos dar un paso adelante para ayudar a alguien que está caído. Que no seamos como aquellos religiosos que evadieron su responsabilidad, que seamos religiosos que buscan a Dios en un buen sentido de la palabra, pero que lo demuestran con hechos y levantan al caído. Porque juntos podemos levantarnos. 3, juntos podemos brindarnos calor. Juntos podemos brindarnos calor. Dice el versículo 11: del mismo modo, si 2 personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? En el versículo 11 nuevamente encontramos la imagen de un viajero que en el viaje la noche lo alcanza y el camino se vuelve oscuro y frío. Finalmente tiene que encontrar un lugar para dormir por la noche. Pero acuérdese que en aquel entonces no había donde hospedarse, a veces en los caminos. No era como hoy, que donde quiera te encuentras un Holiday Inn Express o etcétera. Y tenían que dormir los viajeros a la intemperie si les llegaba la noche. Y aunque tuvieran una capa o tuvieran una túnica, no había nada mejor para calentarse en una noche congelante que tener a un acompañante. Porque aunque te puedas abrigar mucho, nada sustituye el calor humano. Cuando piel está con piel, cuando un cuerpo está con otro cuerpo. Mire, yo tengo 3 perros salchichas y está la jaula bien grande, bien bonita, que les hizo mi esposo debajo de la escalera ahí de la casa. Y los encuentras siempre, porque son bien friolentos, porque pues son lampiños y son bien friolentos. Y pues está el aire acondicionado, todo lo que da, y ellos están arrinconados, los 3, todos empalmados uno del otro. ¿Por qué? Porque hay algo especial del cuerpo con el cuerpo. Pues imagínense, esa imagen nos da una lección a nosotros. Y los animalitos saben que es mejor ser 2 que 1 y juntarse en los momentos de frialdad, pues en un sentido espiritual, cuando llega la noche fría, cuando hay cambios en la vida de repentinos que llega, se acaba el trabajo, se acaba la salud, de repente, ¿verdad? Algo sucede en nuestras vidas, llegan las dificultades. Qué lindo es poder no pasar esa dificultad solo. Puede marcar la diferencia en terminar derrotados a salir de allí, levantarnos triunfantes y victoriosos, porque nada puede sustituir el calor humano. Cuando en el camino la noche se vuelve oscura y fría, qué lindo es traer un compañero, una compañera que nos ayude a soportar la prueba. La imagen de este versículo, o la imagen del versículo anterior, el 10, se refiere al peligro de caer, y el 11 aborda el peligro de congelación. Y el punto de este versículo es que la vida a veces te va a dejar en el frío, pero por eso es importante estar acompañados. Esto habla de que nadie está exento de momentos de sufrimientos, de luchas y pruebas que amenazan
con que mueras congelado y con ellos tus sueños, tu historia. Pero son esos momentos en los que una de dos: vas a necesitar a alguien que te brinde calor, o vas a necesitar darle a alguien el calor en el frío de la noche. Necesitas ser un amigo, o necesitas tener un amigo que te apoye. ¿Qué podremos hacer esto? Ser un amigo que apoye, que alienta, que interceda, etcétera, para dar el calor que otro necesita. Hay que cultivar amistades mientras brille el sol. Un autor anónimo escribió: salí a buscar a un amigo y no estaba por ningún lado. Salí a ser un amigo y estaba en todas partes. Salí a buscar un amigo y no estaba por ningún lado, pero salí a ser un amigo y estaba en todas partes. Tenemos que ser intencionales. Saraí, mi tocaya, es la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. ¿Sí o no, Sari? La misma distancia de aquí. Y a veces nos excusamos: es que nadie se me arrima, es que en mi problema nadie me dio una palabra de aliento. Arrímate tú, hermana, necesito oración. Hermano, apóyenme en la oración. ¿Verdad? Estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Es la misma distancia. A veces esa persona está esperando lo mismo, que alguien se arrime con ellos. Y sorpresa, alguien tomó la iniciativa y los dos salimos ganando por haber practicado la comunión. No puedes vivir de una manera que mantengas a todos a distancia, exigiendo tu espacio, y luego esperar que las personas se apresuran a acostarse a tu lado cuando la vida te deja en el frío. La Biblia está llena de ejemplos bíblicos, personajes como Noemí y Ruth, que en los momentos más tristes de la vida de Noemí, cuando perdió a sus 3 hijos, cuando perdió a su esposo, todos al mismo tiempo en una ciudad y en un país lejano que no era su lugar de origen, su nuera Ruth le dio el calor que ella necesitaba. Fue el apoyo que ella necesitaba, y al final terminó en triunfo y en victoria, entendiendo que todavía tenía propósito, que había un nieto al cual ella tenía que dejarle legado, porque después Ruth se vuelve a casar con Boaz, que la redime. Tienen un hijo y dice que ese hijo vino a ser el consuelo de Noemí y encontró nuevo propósito para vivir. Pero todo partió de que alguien le brindó calor. Ruth pudo haberle dicho: bueno, pues Dios te bendiga, vete a tu lugar, yo aquí me quedo. Como lo hizo la otra nuera, que bueno, a lo mejor pensó en su mente humana: pues no hay mucho que hacer, mejor me quedo aquí con mi gente. Pero Ruth dijo: no, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Y la acompañó y le dio el calor que ella necesitaba. ¿Sabía que Ruth significa amiga o amistad? Interesante. Leas la historia en su propio tiempo. Siguiente: juntos podemos protegernos. Juntos podemos protegernos. Dice el versículo 12: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Amor mío, ven tantito. Vamos a ponernos espalda con espalda. Esta versión dice: se ponen con, alguien nos ataca, pero estamos espalda con espalda. Cultivé una relación con él y él conmigo. ¿Y qué pasa? Me atacan, me voy a caer, pero no me caigo, porque hay alguien guardando mi espalda, y viceversa. Hay alguien guardando su espalda de él. Él me defiende y yo lo defiendo. Esto es cierto para, gracias amor, Dios te bendiga. Esto es cierto en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de amistades, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones en la comunidad, en el vecindario, con los vecinos, en la comunidad de fe, en la iglesia.
Y Dios nos está haciendo un llamado. Juntos podemos protegernos mejor, juntos podemos vencer. Esta declaración nos confronta con el hecho de que podemos ser atacados espiritualmente a lo largo del viaje de la vida. Y como hijos de Dios siempre vamos a ser el blanco del enemigo. Usted tiene que entender, el diablo nunca va a estar contento que estemos en Dios y estemos conquistando en el Señor. Pero como cuando estoy consciente que voy a recibir ataques del enemigo, no hay mejor medicina que la preventiva. Entonces yo me adelanto, antes que el enemigo me ataque, cultivo relaciones. Porque si llega a suceder, que no queremos, pero si llega a suceder, mi espalda va a estar cubierta. La Biblia en el libro de Esther habla de que Amán, el enemigo más acérrimo del pueblo de Dios, en el imperio persa, ¿verdad? Bajo el rey Asuero, Amán odiaba a Mardoqueo porque Mardoqueo era un judío que había encontrado gracia delante del rey, y gracias a Mardoqueo Esther llegó a ser la reina de Persia. Y el pueblo de los judíos estaba ganando favor en el imperio de Persia y con el rey Asuero. Y Amán, él quería ser el líder, él quería ser el sucesor de Asuero, él quería tener la mejor posición en el reino. Y dijo, sintió que había amenaza en contra de eso, y odió a Mardoqueo y odió a los judíos. Y literal dice la Biblia que Amán odió a los judíos por ser un pueblo diferente. El diablo nos odia a nosotros por ser un pueblo diferente, por haber escogido a Jesús antes que a Satanás, por haber escogido la vida antes que la muerte, la bendición antes que la maldición. El diablo nos odia. Pero ¿sabe qué ocurrió en la historia de Esther? Esther dijo, Mardoqueo viene y le dice a Esther: hey, tú estás en la mejor posición para ayudarnos. ¿Quién sabe si para esta hora es que Dios te puso en este lugar para hacer algo? Y ve e intercede ante el rey, que tenga misericordia de los judíos, porque Amán con engaños había hecho que el rey hiciera un decreto que en determinada fecha, en un día, iban a matar a todos los judíos. Todos los persos iban a matar a todos los judíos en un determinado día. Y la reina Esther se armó de valor y puso al pueblo a ayunar, es decir, cada quien haciendo lo suyo, unidos, trabajando. Mardoqueo hizo lo suyo, las doncellas que ayunaban hicieron lo suyo, el pueblo de Dios estaba haciendo lo suyo y respaldando a Esther en la oración, en el ayuno. Y ella se presenta delante del rey, cosa que era prohibido, y si no hallaba gracia ante el rey la podían matar. Pero Esther dijo: si perezco, que perezca, pero voy a defender a los míos. Digo, ¿cómo puedo yo ver esta calamidad que alcance a mi pueblo y quedarme de brazos cruzados? No puedo, tengo que hacer algo al respecto. ¿Y sabe qué sucedió? El decreto del rey no podía revocarse, no se podía eliminar lo que ya había, la ley que ya se había dado, que en un día iban a matar a los judíos. Pero el rey le dice: haz otro decreto, lo que tú quieras. Y Esther y Mardoqueo lo escribieron, y el decreto decía que en el mismo que los judíos, el día que se estaba determinado que se mataran, ese día los judíos tenían derecho a defenderse. Y gracias a que el pueblo se defendió el uno al otro, el pueblo de Dios tuvo la victoria y fue liberado de la muerte. ¿Y sabe Amán cómo terminó? Ahorcado en una horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Oh, con razón el diablo amenaza contra las relaciones. Con razón el diablo siembra la discordia en el matrimonio por el café que se tiró en el mantel y manchó el mantel, y la esposa se enojó porque trabaja muy duro para mantener la casa limpia. Ay, revelación divina, no sé. Por eso el diablo se mete y te dice: viste, te volteó los ojos, viste, no te saludó. Por eso el diablo quiere meter cizaña, quiere romper nuestras relaciones, a veces con cosas insignificantes, porque el diablo sabe que un pueblo unido, el diablo con todos sus demonios tienen que salir huyendo. Porque cuando trabajamos juntos nos podemos defender y podemos vencer unidos. Podemos vencer unidos. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
Pero también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas que Dios nos ha dado es la comunión. Mejor son dos que uno. Nos vamos a poder defender, nos vamos a poner espalda con espalda y no seremos vencidos. Preocupante cuando estamos solos. Preocupante para Satanás cuando estamos unidos. Preocupante para los que están solos, pero el chasco que se lleva el enemigo si estamos unidos para protegernos. Juntos podemos pasar de víctimas a victoriosos. Juntos podemos pasar de víctimas a victoriosos. Hay algunos ataques que no puedes enfrentar por tu cuenta, tienes que entenderlo. Hay algunas batallas que no puedes pelear por tu cuenta. Hay algunos enemigos que no puedes derrotar por tu cuenta. Hay algunas actitudes que no puedes cambiar por ti mismo. Hay algunos hábitos que no puedes romper por tu cuenta. Hay algunos problemas que no puedes resolver por tu cuenta. Hay algunas necesidades que no puedes satisfacer por tu cuenta. Hay unas historias que nunca se van a escribir por tu propia cuenta. Dice Mateo 12:25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantiene de pie. Y la Nueva Traducción Viviente dice: todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Mire la diferencia, tú escoges: nos defendemos y ganamos, nos unimos, nos defendemos y ganamos, nos cubrimos la espalda el uno al otro, o nos dividimos y viene otro más fuerte y nos destruye. Porque si sigue leyendo el pasaje, da a entender que viene uno más fuerte y nos destruye como nada, porque estamos como en guerra civil, destrozándonos los unos a los otros, y el diablo riéndose: aquí dentro andan distraídos, están debilitados, este es mi momento. Pero cuando están unidos, un reino unido entre sí no puede ser vencido. No puede ser vencido. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, y me voy a abstener de mencionarlos todos, pero voy a mencionar uno: Aarón y Hur, dos hombres que fueron amigos, dos hombres que fueron colaboradores con Moisés en su asignación de sacar el pueblo de Dios de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y cuando estaban enfrentando un ejército numeroso, más fuerte, más poderoso que ellos, y las fuerzas de Moisés como líderes se estaban acabando y sus brazos estaban debilitados, dice la Biblia que por cuanto los brazos en Éxodo capítulo número si no me equivoco, Éxodo 17, lea toda la historia en su propio tiempo, pero dice la Biblia que cuando los brazos de Moisés estaban debilitados, el pueblo empezaba a perder la batalla. Pero discernieron Aarón y Hur: necesita nuestra ayuda, no podemos dejarlo solo. Fueron, lo sentaron en una roca y ellos se pusieron lado a lado y le empezaron a levantar los brazos. Y cuando Aarón y Hur le levantaba los brazos a Moisés, el pueblo empezaba a ganar la victoria. Cuando los bajaba empezaban a perder, pero cuando los levantaba empezaban a ganar. No sé qué momentos difíciles a veces como individuos pasamos, como familia, como iglesia pasamos, pero lo que sí sé que no importa que venga, si estamos juntos vamos a ser mejores. Nos podremos ayudar, nos podremos defender, nos podremos dar calor mutuamente, podremos alcanzar mejores y mayores resultados. Seamos un Aarón, seamos un Hur para un Moisés. Y el Moisés, déjese querer, porque a veces también ahuyentamos, déjese querer, porque juntos somos mejores. No es que yo puedo solo, nadie tiene que saber mis problemas, no. Es importante aprender a ser vulnerables con las personas correctas, y si lo somos, vamos a salir ganando todos.
Eclesiastés 4:12 termina diciendo este pasaje. Póngase de pie conmigo. Mejor todavía si son tres. Habla de que dos son mejor que uno, empieza diciendo Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 en adelante, pero termina el versículo 12, que es nuestro pasaje que hemos extraído, diciendo mejor todavía si dos son mejor que uno, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Note y tome en cuenta la progresión del texto. Dice dos es mejor que uno, y tres es mejor que dos y que uno. Un cordón de una sola cuerda pues puede lograr cierta o soportar cierto peso, pero un cordón de dos cuerdas soporta más peso. Un cordón de tres cordones soporta aún más peso. Esta declaración final nos recuerda nuevamente que hay una gran fuerza en la unidad espiritual. Y cuando pensamos en la progresión del texto, no está diciendo que nada más nos unamos tres. Nos está dejando un precedente diciendo: si uno es si dos es mejor que uno, tres es mejor que uno, cuatro es mejor que uno, cinco es mejor que uno. A veces utilizamos ese pasaje, yo misma lo he utilizado y es correcto utilizarlo también porque aplica a nuestra relación marital, pero a veces hablamos mejor son dos que uno y el tercero es Dios en el matrimonio. La esposa, el esposo y Dios, correcto, pero es más que eso. No está hablando específicamente del matrimonio solamente, está hablando en general. Si dos es bueno, tres es mejor, cuatro es mejor, cinco es mejor, porque somos mejores juntos. Somos mejores juntos. Esa cuerda no se va a romper fácilmente. Vance Havner solía decir que los copos de nieve son pequeñas cosas frágiles, pero si reúnes suficientemente de ellos puedes detener el tráfico. Un copo de nieve, bueno, aquí no los conocemos mucho, ¿verdad? Pero usted lo ha visto ocasionalmente cuando hemos tenido pelucitas de nieve aquí en el valle, ¿verdad? Tan frágil. A veces decimos, para eso me desvelé a venir a ver si iba a nevar en el valle, ¿verdad? Porque unos copitos, imagínense, son miniaturas, o sea, tienes que magnificar para poder ver un copo de nieve, a snowflake. So fragile, so small, tan pequeño, tan frágil, que para cuando cae a lo mejor a tu mano se derrite, pero cuando reúnes suficientemente de ellos, se acumula la nieve y detienen el tráfico. Es más, la gente se resguarda en la casa y no puede salir. Es más, se junta la nieve en una montaña y puede provocar una gran avalancha. En un sentido negativo a veces, pero en un sentido espiritual, cuando tú y yo unimos fuerzas, podemos provocar la más grande de las avalanchas. Vamos a alcanzar grandes cosas. Va a ser destruido nuestro enemigo y vamos a conquistar todo lo que Dios ha diseñado para que conquistemos. En Lucas capítulo 1 y el versículo 2 está el relato, léalo en su propio tiempo. Dos mujeres, María y Elizabeth, a quienes se les dio un mensaje similar. Estaban estériles y Dios les prometió hijos, pero Elizabeth fue la primera. Para cuando María se embarazó del Mesías, que el Espíritu Santo la visitó y que ella dijo: sí, Señor, yo hágase tu voluntad conmigo, estoy dispuesta. Pero cuando le cayó el 20, dice que estaba confundida y turbada. ¿Qué va a decir la gente? Estoy embarazada, no me he casado. ¿Qué va a decir José? Y José incluso intentó dejarla, dice la Biblia, hasta que Dios trató con él. María la podrían apedrear si la gente no creía su historia de que fue visitada por el Espíritu Santo para ser embarazada. Entonces no era tan fácil lo que iba a enfrentar María. Pero Elizabeth, que había experimentado algo similar, que ya llevaba 6 meses de embarazo para cuando esto sucede en la vida de María, cuando más confundida, cuando más turbada estaba María, supo a dónde correr, porque había cultivado relaciones, eran primas, y pudo
había cultivado una relación con ella y dijo: yo sé a dónde ir en estos momentos, sé quién me puede dar ese calor humano que necesito, sé quién me puede proteger, sé quién me puede ayudar. Y fue a la casa de Elizabeth. Y usted encuentra una preciosa historia donde Elizabeth le dio el ánimo que necesitaba. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Va a impactar al mundo, no desmayes. Y recibió el ánimo que María necesitaba. Imagínense si no lo hubiera recibido, a lo mejor otra hubiera sido la historia. Pero recibió el ánimo para seguir adelante. Y qué avalancha espiritual provocaron estas dos mujeres por la unidad, por brindarse ese calor humano, por entender que somos mejores juntos. Qué avalancha, porque de ahí surge el que anunció al Mesías, Juan el Bautista, y nació el Mesías prometido, Dios mismo encarnado, el que vino a hacer un parteaguas en la historia, el que cambió la historia de la humanidad, una humanidad que estaba condenada a la muerte a causa de nuestros delitos y pecados, pero que ahora tenemos esperanza de vida y de vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vivió en este mundo, que nació, murió y que resucitó al tercer día, dándonos garantía de nuestra redención, de que pagó el precio necesario que tú y yo teníamos que pagar. Ya no debo nada a nadie, ahora soy redimido, ahora soy justificado y heredero de la vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza para la humanidad. Llegó la esperanza para los creyentes del tiempo bíblico, pero más de 2000 años después sigue habiendo esperanza por el acto de dos mujeres que se dieron calor humano mutuamente. ¿Qué harás tú? ¿Caminarás solo y terminarás en el anonimato? ¿O trabajarás junto y cambiarás tu historia y la historia de muchos? El nosotros es más poderoso que el yo. El nosotros es más poderoso que el yo. ¿Por qué no tomamos unos minutos para venir a este altar y decirle: Señor, ayúdame a cultivar relaciones constructivas que me ayuden a ser mejor? Ayúdame a ser un amigo para el que lo necesita. Los discípulos de Jesús, los que trabajaban con él en el ministerio, antes de ascender al cielo, Jesús les dijo: ya no serán mis discípulos, ahora los voy a llamar mis amigos. Porque Jesús mismo valoró el poder de nosotros. En 3 años que duró su ministerio, todo el impacto que causó, porque entendió que necesitaba un equipo que les llamó mis amigos. ¿Por qué no venimos a este altar? Venga, iglesia, a este altar y nos comprometemos a cultivar relaciones para dar calor a alguien o para que un día nos lo den a nosotros también. Por encima tenemos a Jesús, por supuesto, a nuestro Señor, pero Dios nos dio estrategias para que Jesús obre en nosotros, y Él lo puede hacer a través de un amigo, a través de una amiga, a través de un hermano, de una hermana en la fe. ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de orar por tus necesidades, oraste por las necesidades de otros? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de pedir algo para ti a Dios, le pediste algo para alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el teléfono para preguntarle a alguien que se ha ausentado de la iglesia o que lo has notado distante de ti o qué sé yo, para decirle: hey, ¿estás bien? ¿Cuándo fue la última vez que viste una necesidad y en verdad hiciste algo tangible para ayudarle? Juntos somos mejores. Better together.